Voy a hablarles un poquito de manejo de láser en dermatología, voy a hablar de parametría, voy a hablar de casos. Voy a saltear algunos temas porque ya se hablaron y se van a hablar. Pero recuerdo muy bien el 2014 cuando mi hermano Pablito Russo, vino y nos dijo a mí y a mi papá, vamos a empezar a usar un láser fotona para tratar enfermedades de la piel. Imagínense, mi papá, 40 años de dermatólogo, yo dermatólogo ortodoxo trabajando en un hospital, en una cátedra, y te va a formar un tal Adrián Gaspar, que es ginecólogo. O sea que con mi papá nos miramos y dijimos, este tío está loco, prácticamente. Bueno, hoy, muchos años después, pasó Espectro, LSP Espectro, después pasó el LSP Dynamis. Hoy creo que sería muy difícil para mí algunas enfermedades de la piel, como dermatólogo, no tratarlas con un SP Dynamis. Está claro que me vine a España y dentro de los contratos laborales y de las ofertas, ahí está justamente la persona encargada de ofrecerme trabajo en España fue con una propuesta de un SP Dynamis, lo cual a mí me motivó muchísimo atravesar el Atlántico. Como saben, es muy versátil este aparato y se adapta mucho a otras disciplinas. En dermatología tiene muchas indicaciones, entre ellas infecciones de la piel como la onicomicosis, las verrugas o enfermedades por papilomavirus, condiciones inflamatorias de la piel, que luego va a hablar Sebastián también, en áreas seborreicas como son acné. Perdón que hablo en argentino, si necesitan traducción me avisan. Rosácea, cicatrices que ya César estuvo hablando y no les voy a hablar, tanto cicatrices aberrantes, queloides, lo utilizamos para cicatrices hipertróficas, estrías como atróficas, secuelas de acné, lesiones benignas de la piel, muchísimo lo utilizamos en dermatología, y también premalignas. No utilizo un láser para tratamiento de enfermedad maligna o cáncer de piel. Yo hago cirugías y sobre todo en tratamientos de lunares o tratamientos de carcinomas no se me ocurre, aunque está indicado dentro de las guías. Lesiones vasculares, como ya hablamos. Lesiones pigmentarias en dermatología es uno de los principales motivos de consulta, aunque ya se habló de Q-switch y también, la IPL es una herramienta importante para los léntigos y de melasma ya estuvo hablando Sebastián. Y alopecia, que es un motivo de consulta importante, me parece que, sigo siendo un poco escéptico en este tema, pero creo que en un futuro va a dar que hablar y seguramente lo voy a utilizar. Cuando nos metemos en patología infecciosa de la piel, hablamos sobre todo con láser en tratamiento de onicomicosis. Es un tratamiento de los que más utilizo. Y también verrugas, sobre todo verrugas plantares. Ahora, cuando vamos a hacer un diagnóstico de una onicomicosis, hay que tener en cuenta que dentro de la patología unguial el 40% es la onicomicosis. O sea, hay cambios de color, puede haber distrofias unguiales, pero no es siempre la misma, no es siempre la causa es el hongo o la dermatofisia. O sea, hay que pedir un análisis micológico y descartar otras patologías, como por ejemplo, perdón que no anda el puntero láser, distrofias como psoriasis, o como líquen, o como alopecia areata, o como onixis por bacterias, que directamente lo voy a tratar con una ciprofloxacina. Por tal motivo, cuando ya confirmo una onicomicosis, lo voy a tratar seguramente con láser, y el planteo va a ser con un láser de Neodimium-Jack en long pulse, que es lo que más se ha hasta ahora publicado, que tiene mayor evidencia. El mecanismo de acción es fungicida por un cambio, obviamente, de la temperatura. O sea, cuando el hongo recibe una temperatura por encima de 55 grados, se destruye. También hay un efecto de fototermólisis, porque el micelio tiene pigmento como melanina. Y la forma de la utilización es en forma helicoidal. Se hacen 3 pasos y es doloroso. De hecho, es un signo para frenar, es el dolor del paciente. Ahora, yo agrego siempre otro tratamiento aparte, luego de hacer 3 pasadas, que tiene un efecto fotodinámico de fotogolpe, que vendría a ser
en el neodymium jack en micropulso, como es el FRAC 3 pasadas más, o si tienen un Q-switch también lo pueden agregar en la misma sesión. Algo que, a ver, lo he leído en un trabajo asiático hace muchos años y me llamó la atención es hacer un poco de ablación sobre la lámina unguial y utilizar un tratamiento tópico. De hecho, mi padre lo hace con una crema antimicótica y yo le hago con la misil loción. O sea, como parte del tratamiento. Y después el paciente continúa colocándose. Bueno, la segunda parte, o sea, las otras 3 pasadas, habitualmente se hacen, a ver si funciona el video, con el FRAC 3. Estos son los parámetros que yo utilizo de FRAC 3, como ven ahí, con el golpe. Es muy doloroso, levanta mucho más temperatura que el long pulse. O sea, no se puede usar el Zimmer o el frío, porque yo lo que quiero es calentar la lámina unguial. Sí utilizo gasa embebida con solución fisiológica para enfriar. O usan el Q-switch. Esto más o menos son 4 sesiones. Luego de un mes, o sea, una sesión por semana, se gana más o menos 1 milímetro y de acuerdo al compromiso de la uña, yo le voy a hacer más o menos sesiones. Mínimamente van a ser 4 sesiones y lo voy a repetir al tercer mes. Hago un descanso de una tercera semana y luego al tercer mes. La mayoría de las dermatofisias que responden, de las onicomicosis que responden son por dermatofisias. No trato cándidas ni mohos, porque habitualmente responden bien al fluconazol o hay una patología unguial previa que hay que solucionar. Algunas publicaciones interesantes, porque hay algunos autores que utilizan el Erbium jack en forma no ablativa, un smooth, que supuestamente tiene algunas ventajas. ¿Cuáles son? El smooth, cuando generamos calor a nivel de la lámina unguial, no atraviesa la lámina unguial, no va al lecho, por lo tanto no duele. Y se mantienen, como verán, en comparación con el neodymium jack y en las cámaras térmicas, se va a mantener en forma más constante esa temperatura por encima de los 50 grados. Entonces, si yo comparo los dos parámetros, fíjense que es una sola pasada del Erbium jack y utilizo un tren de pulso o STAT de 8, en forma de stamping. Y estos autores lo que hacen es el mismo esquema. Tratan un mes, como verán ahí, 4 sesiones, esperan un mes y lo repiten. Las diferencias que se ven en los resultados, o sea, en los scores, es que los micológicos se hacen negativos más rápidamente con el Erbium jack, pero no es muy significativa los resultados. O sea que es prácticamente lo mismo que usen el long pulse o que utilicen el Erbium jack en forma de smooth. Sí duele menos. En mi caso uso el neodymium jack long pulse y le agrego el FRAC 3. Patología, verrugas. Bueno, esta patología por papilomavirus tener en cuenta que hay distintos tipos. No es lo mismo tratar las verrugas planas que ven en la punta que con un fulvino o con un velo de novia. Yo prácticamente lo saco con el Erbium jack ablativo, que el tratamiento de las verrugas o de la patología viral. Fíjense que en todas las patologías siempre lo característico de las verrugas es que tiene esta papilomatosis con gran cantidad de vasos dilatados y tortuosos. Y eso es prácticamente contenido de un cromóforo que es la oxihemoglobina. Y obviamente lo que voy a hacer es tratarlo con el neodymium jack, tanto una verruga vulgar como una plantar, como una filiforme, como un condiloma acuminado, y voy a variar los parámetros de acuerdo a eso. ¿Qué dice la evidencia? A mí me gusta mucho ver la evidencia. Bueno, para la verruga vulgar con el neodymium jack, con todos estos parámetros que ven acá, fíjense que hay una tasa de efectividad muy alta, el 96%, o sea, como tratamiento es muy práctico, se usa siempre anestesia local. Para una verruga vulgar prácticamente necesita una sola aplicación y resolvemos el 70 y casi 3/4 parte de los pacientes. Para la plantar también, un poco menos. Y bueno, para la palmoplantar generalmente es con 2 sesiones. Siempre utilizar enfriador y siempre utilizar en una verruga plantar, sobre todo, van a utilizar siempre anestesia. Anestesia intradérmica y subcutánea bien profunda. Puedo utilizar primero el Erbium jack para ir decapando o directamente hacer un shape con
con un bisturí y posteriormente voy a tratar de coagular y generar el calor importante, la fototermólisis con el Union Jack con un spot de 4 milímetros, una pulsación de 15 y una fluencia alta, 240. Observen, ¿cuál es la diferencia aquí? Si yo tengo que hacer un diagnóstico entre una verruga plantar y una callosidad, y esto es importante a la hora de que quieran tratarlo. La verruga plantar se caracteriza siempre por ser, obviamente, una verrugosidad endofítica que va para adentro, pero tiene esto. Hay una disrupción de los dermatoglifos, o sea, de las líneas, y tiene unos puntitos hemorrágicos característicos de esos vasos de la hiperpapilomatosis. Esos puntitos no es necesario que agarren el dermatoscopio. Hacen un shape y los van a ver. Y ahí es cuando van a tratar la patología. A diferencia de un callo, que van a ver que hay una hiperkeratosis también, pero no hay disrupción de los dermatoglifos y ahí no están esos puntitos característicos. Bueno, muy buena respuesta yo he tenido siempre de las verrugas periunguiales o de las verrugas en mosaico, en planta de los pies. Siempre utilizar anestesia. ¿Y cuál es el endpoint que vamos a ver siempre en una verruga? Bueno, una verruga vulgar directamente voy a disparar como hacía en un Nebu Rubí y va a haber un cambio de coloración. Se va a poner negruzco y va a haber como un edema y va a como saltar. En este caso, en la verruga plantar, va a haber una coloración negruzca posteriormente y se va a delimitar el borde de la verruga. Hasta que no aparezca eso, ustedes sigan disparando en forma de stamping. No lo van a destechar, lo van a dejar ahí a lo largo de prácticamente varios meses, va a haber una resolución de esta patología. Es importante tratarla. Miren esta verruga de gran tamaño, recurrente luego de cirugías que le han hecho al hijo de un amigo mío. Ven ahí, hay una disrupción de los dermatoglifos y los puntitos. Este chico ya tenía problemas de rodilla, tenía problemas de columna por no poder apoyar bien. Y este es el problema, que muchas veces hay recurrencia. En este caso lo trato con el Neodymium Jack, como verán, voy disparando, no va a doler. Y posteriormente yo aquí sí destecho, porque le voy a disparar a la base. Como soy quirúrgico también, le voy a quitar el techo de la verruga. Ah, no me gusta escucharme. Bueno, la resolución es completa. En este caso, tener cuidado y bajar la fluencia cuando vamos a tratar sobre todo la zona profunda por no generar una quemadura a nivel de la fascia y alguna cicatriz importante. En acné no me voy a meter porque Sebastián va a hablar bastante. En mi caso yo los acné inflamatorios severos o nodulares los trato con isotretinoína, pero bueno, sí podríamos llevarlo a una forma leve o moderada para el tratamiento de acné activo utilizando el FRAC3. A mí me gusta mucho utilizar FRAC3 en forma de criss-cross con un spot bien grande. Y los efectos que vamos a ver en el acné, sobre todo es un efecto bactericida, que se ve porque una de las bacterias más importantes, el Propionibacterium langres, tiene porfirinas. También hay un efecto en la hipersecreción sebácea, o sea, hay una contracción por el calor que tiene el infrarrojo del Neodymium Jack. Y también la reducción del efecto antiinflamatorio que tiene este tipo de láser. Acá tenemos a una paciente que la traté tanto con Long Pulse como con tratamiento también, como le dije, de micropulsado. Bien, bajo siempre a 0,6 o 600 microsegundos en el segundo paso, eso es importante. El acné que lo veo no me voy a meter tanto porque ya se habló y se va a hablar, pero sí combino con otros tratamientos, con triamcinolona, con 5-fluoracilo, con el efecto que tiene sobre todo antiinflamatorio o el mecanismo de inhibir sobre todo la mitosis celular, y si hago forma fraccionada y decapada con Neodymium Jack ablativo. Posteriormente uso Imiquimod para evitar la recurrencia de esto. Bueno, las cicatrices, las Carbox y las Oxcar y las Icepick no me voy a meter en el tema porque ya lo hablaron. Rosácea sí utilizo un muy buen...
De esto va a hablar Sebastián, así que no me voy a meter. Sí combino FRAC 3 con Neodymium Jack Long Pulse y agrego a las 2 semanas IPL, se llama el tratamiento R3, que bueno, está publicado. Es un caso de una rosácea corticoidea de una mujer que me derivan por haberla tratado su rosácea con isotretinoína, o sea, con tercutane y con corticoides para evitar este agravamiento, y hace una rosácea corticoidea y yo hago un rescate con doxiciclina, ivermectina y fomento de manzanilla y luego hago el tratamiento que recién les nombraba, siempre combinar en rosácea FRAC 3, bueno, salvo que tengan Q-Switch, con el tratamiento también de Long Pulse, importante para tratar la microvasculatura, también tratar el eritema, tanto plexo vascular superficial como profundo. Bueno, esto no me voy a meter porque ya lo habló César, angioqueratoma. Bueno, y el tratamiento de lesiones benignas como siringomas, siempre esto todo tratarlo con Erbium en forma de micro-short pulse. Tener cuidado que son las lesiones benignas, hay que hacer un correcto diagnóstico. Observen, es muy fácil hacer un diagnóstico de melanoma, no es necesario ser médico para ver un extensivo superficial, pero ahí ven un nebus de una, que es una lesión benigna, y al lado hay un nebus nodular que me cargan 6 meses. Entonces hay que tener mucho cuidado, ser amigo de un dermatólogo que me haga las dermatoscopías. Ante el asma, bueno, no tengo esa pieza H17 que hoy nombraba Sebastián. Yo sigo con la R11 y antes tenía la R04. Empiezo haciendo con 3 milímetros con 8 o 10 Hz y luego refino con 2 milímetros. Sí, también utilizo mucho lidocaína con adrenalina para este tipo de lesiones, como de hiperplasia sebácea, y a veces hago hemostasis, porque son lesiones que suelen sangrar, utilizando el Erbium Jack en X-Long Pulse. Queratosis seborreicas, también las trato, los nebos verrugosos, y con respecto a los lunares, como estos lunares maduros y demás, yo hago cirugía. Ahora, ¿se puede hacer? Sí, pero van a tener una alta tasa de recurrencia, de cicatrización, de hiperpigmentación y no les va a dar satisfacción ni dinero. Aquí, bueno, algunos a veces no quieren someterse a las cirugías. Esta es la pieza de R04 que en Argentina teníamos. Este paciente que no quiere someterse a una cirugía, le trato 5 nebus dermoepidérmicos, luego descartar con dermatoscopía cualquier potencial nebus maligno y tiene un buen resultado. Pero de los 5 nebus, 2 recurren. O sea, ya... Y hay veces que hay indicación de tratar lunar. Esta es mi hija, Isabel, con su nebus piloso, karma del dermatólogo, siempre. Y que bueno, de chiquita nació con esto y la verdad que fue totalmente natural. Pasó parte de su vida con un lunar. De hecho, no sabe ni lo que es el bullying, pero fue haciéndose más oscuro, más peludo. Y bueno, llegó un momento que papá le dice que había algunas formas para quitarlo, sobre todo cirugía. Pero bueno, sometió a una cirugía a una niña. Y en un momento me dice, papá, quiero que me lo quites. Y yo tenía un SP Dynamis y dije, papá no te lo va a quitar, pero sí te lo va a mejorar por un tiempo, hasta que crezcas. Bueno, desde ya hasta decir que me temblaba la mano, porque tratar a tu hija no es lo mismo, que yo soy muy quirúrgico, pero totalmente difícil. Y como podrán ver, una vez que hago esa ablación, hay lugares que... Este es un tipo de lunar que se mete hasta el músculo frontal. O sea, es muy difícil de tratar. Pero a los 2 meses ya aquí, patinando, eso fue en el Rockefeller Center, o sea, la niña tenía una manchita. Y así estuvo mantenido por mucho tiempo. La verdad que es quirúrgico, pero hay veces que tiene una indicación. Y esto siempre hay que congeniar con el paciente, hablar, decir lo que le va a pasar. Y si hay una ventaja sobre el riesgo y el beneficio. Bueno, hoy, 13 años, Isabel va a someterse a una cirugía y la verdad que me pregunta, papá, ¿no
¿tenés un láser mejor que me pueda ayudar? Sí, tengo un láser mejor, pero me parece que lo voy a reservar para tu futuro novio. Muy bien.